con la grabación antes o con una nueva, no sé lo que va a hacer la pantalla. Selecciono. Partir, aquí está. Bien, la información asimétrica. José Luis, ¿puedes cerrar la puerta? Bien, gracias. La información asimétrica. La necesidad de información. La información la prepara el emisor, la prepara la entidad que necesita financiación y el usuario es el aportante de financiación. En una transacción, para que sea perfecta, ambas partes deben disponer de la misma información y el interés individual de cada uno, el interés legítimo de cada parte, hará que la negociación pues, sea equilibrada. Esos son los fundamentos de la economía de mercado. Pero ¿qué sucede cuando la información que tienen ambas partes es diferente, es asimétrica? Pues que entonces el mecanismo, el precio como mecanismo para equilibrar las transacciones, pues puede verse distorsionado. Y se pueden producir dos problemas fundamentales. Por un lado es que se establezca erróneamente el precio por parte del comprador, piense que está comprando algo que tiene una calidad determinada a un precio, guiándome por el precio más bajo. Es decir, si el precio es la principal señal para tomar la decisión, pues puedo estar confundiéndome porque estoy adquiriendo productos de peor calidad. Y en segundo lugar, en transacciones cuyo desempeño se va a ver a lo largo del tiempo, el comportamiento de la otra parte puede influir en los rendimientos del activo o del servicio adquirido, con lo cual se produce un posible riesgo de que la moralidad, el comportamiento de la otra parte no sea el esperado. Por ejemplo, si contrato a un empleado, pues yo lo ficho en base a un currículum, una trayectoria, pero no garantizo que el comportamiento de ese empleado en el futuro sea un comportamiento totalmente alineado y motivado con la compañía. Por lo tanto, yo le puedo firmar un contrato con un alto directivo y pasado mañana el alto directivo pues empezar a no hacer nada. Pero hay una falta de ética o de moralidad en ese directivo. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Lo primero que hay que identificarlos, ¿no? Bien, en los años, a comienzos de los 70, George Akerlof, Michael Spence y Joseph Stiglitz escribieron un artículo que fue muy famoso porque hablaba del mercado de los coches usados. El mercado de los coches usados se conoce como el mercado de los limones. ¿Por qué? Porque algo que aparente es muy bonito, pues puede ser muy agrio, muy ácido por dentro, ¿no? Cuando tú compras un vehículo usado, el vendedor del vehículo usado tiene una información que no necesariamente es igual a la que tiene el comprador. El vendedor del coche usado sabe cuál es el estado del coche. El comprador del coche no sabe cuál es el estado del coche. Si el estado del vehículo es deficiente, el vendedor normalmente pues establecerá un precio bajo, porque lo que quiere es deshacerse del vehículo. Y sabe que si pone un precio alto, pues va a ser más difícil venderlo. El vendedor de un coche que está en perfecto estado, tiene pocos kilómetros, lo que va a intentar es ponerle un precio alto porque considera que ese vehículo lo vale. Pues bien, el comprador que no tiene más información que el precio, porque ha visto el anuncio en todo anuncios y ha dicho, oye, pues llamo, el precio es bueno. Es más, es que no llamo a los dos, llamo al más barato. ¿Qué es lo que sucede? Que tomo la decisión en base al mecanismo de precio, en base a la señal que me da el precio. Normalmente, pues, ¿qué elegiríais? Pues me voy al coche más barato frente al más caro. Estás tomando una decisión en la cual si todos actúan de la misma forma, lo único que se van a vender son coches deficientes. Los coches en mejor estado terminarán no ofreciéndose porque nadie los va a comprar, nadie está dispuesto a pagar por ellos. Es decir, el vehículo de peor calidad desplaza al vehículo de mejor calidad. Y alguno me dirá, hombre, Horacio, pero es que antes de comprarme el coche lo llevo al taller. Ahí están los mecanismos. Si yo voy a comprar un vehículo en el cual no sé cuál es su estado, para tener una información similar a la otra parte, ¿qué debo hacer? Pues debo establecer una revisión de ese vehículo, pues que me la haga el que me lo vende. ¿Vosotros os fiaríais de la revisión del que lo vende? Imaginaos que el que lo vende es un taller. No, es que nosotros hemos revisado el vehículo. ¿Tú te fiarías? Hombre, me fiaría más que si me lo vende un particular. Pero, ¿y si la revisión la hace un taller que elijo yo? ¿Qué pensáis? Pues que tiene mucha más confianza. Y entonces la decisión, pues la información ya no es asimétrica o es muy poco asimétrica.
Pues lo mismo pasa con la información financiera. ¿Tú te vas a fiar lo que dice la empresa que emite los estados financieros que necesita tu financiación, tu aportación de fondos? Pues hombre, en principio sí, pero no sé, me da un poco, ¿no? Voy a llamar a un tercero independiente. ¿Cómo se llama ese tercero independiente? Auditor. Y el auditor tiene que ser una entidad que sea competente y que sea independiente. Y que además tenga un régimen de responsabilidad que si no actúa de forma competente, pues va a tener una sanción pecuniaria y incluso de cárcel importante. Por lo tanto, ese mecanismo es el mismo que el taller que yo he contratado para que me vigile el coche. ¿Lo veis? La función es exactamente igual. Luego, en escenarios en los cuales hay información asimétrica, hay que estar muy pendientes de cuáles son los incentivos de cada una de las partes, ¿no? En definitiva, un escenario de información asimétrica es cuando un agente tiene más información que el otro. Un mercado clásico donde se produce esto es el de los coches usados, para visualizarlo. Pero sucede también con el mercado de trabajo, sucede también con el mercado de las pólizas de salud. Yo estoy en una oficina de una compañía de seguros, y ahora, tú eres Gonzalo, ¿no? Rodrigo, perdón, viene Rodrigo y viene a hacerse una póliza. Y yo digo, pues mira, fenomenal, así hago los objetivos del mes. Y le hago la póliza a Rodrigo. Y después voy yo, diferente de mí, a la misma oficina y pido una póliza. Y el dependiente me dirá, te voy a hacer la póliza, pero Horacio, tú hazte un chequeo médico y me lo traes. Porque tienes que hacer un informe, me tienen que dar un informe de salud para que me autoricen la operación. ¿Por qué razón me tratan a mí de forma diferente a Rodrigo? No es así, pero imaginaros, lo llevo al extremo. ¿Por qué es así? Por la edad. Porque la probabilidad de que yo tenga enfermedades es más alta que la tenga Rodrigo. ¿Y eso quién lo sabe? Tú sabes las enfermedades que tienes, yo sé las enfermedades que tengo. Pero el que está en la ventanilla no sabe las enfermedades que tienes. Y entonces te puede estar haciendo una póliza cuando tú eres una persona que eres un enfermo crónico. Y entonces, claro, al final esto tiene que salir los números. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro caso clásico de asimetría de la información. ¿Cómo se resuelve? Pues solicitando un informe médico, poniéndote un periodo, es decir, las enfermedades que suceden en el primer año solo se atenderán determinado tipo de enfermedades. Las enfermedades graves que tengan antecedentes previos, pues no serán atendidas por el seguro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí hay una asimetría de información entre las partes contratantes. Voy a pedir un préstamo. Yo sé cómo está mi compañía, el banco no lo sabe. Entonces, yo le doy los estados financieros y en base a eso, ellos hacen el estudio y determinan si me lo conceden o no me lo conceden. Pero ¿y si he distorsionado la información? Pues la decisión es distorsionada. Entonces, ¿qué pedirá el banco? Pues el banco me visitará la empresa para comprobar que los recursos que digo que tengo, pues los tengo. Me hablará conmigo para ver si soy un gestor capaz o no soy un gestor capaz que conoce el negocio. Me preguntará sobre el negocio de forma muy amable y muy cordial, tomándonos un café o incluso un almuerzo, de cuáles son mis perspectivas de negocio. No tanto lo que tengo ahora, lo que voy a hacer, porque es lo que voy a hacer lo que va a permitir pagar el préstamo. ¿De acuerdo? Y ya si la cosa es muy importante, dirá, oye, tus estados financieros, ¿por qué no los auditas? Eso significa que me los tienes que dar auditados de forma amable. ¿Por qué no los auditas? Me tienes que dar auditados porque un tercero independiente me tiene que decir que lo que tú tienes de patrimonio es real, no está sobrevalorado el patrimonio y que la deuda que tienes no está infravalorada. ¿De acuerdo? Bien, pues estos son situaciones de información asimétrica. Ahora vamos a ver varias. Problemas que genera la información asimétrica. Pues que uno de los agentes, el comprador, tome una decisión equivocada sobre la elección porque se guía exclusivamente por el precio. He comprado el coche barato y lo barato sale caro. ¿Por qué? Pues porque enseguida pues, empieza a tener problemas y no me resuelve. ¿De acuerdo? Selección adversa. Y riesgo moral. Tomo decisiones en las cuales el comportamiento de la otra parte es fundamental para que esto llegue a buen término. Yo le presto dinero a... ¿Te llama? ¿Perdón? A Marina, le presto dinero a Marina a 5 años. Y el momento que consigue dinero a Marina dice, me voy a pegar un homenaje porque esto me ha costado Dios y ayuda. Y a partir de ahí dice, mira, pues este dinero me viene bien para esto, pero mira, me ha surgido esto otro que tiene un poquito más de riesgo. Si consigo que me salga bien, gano un montón de pasta y además devuelvo el préstamo y te vas metiendo en una rueda de que vas incrementando tu riesgo. Pero claro, yo el riesgo que evalué fue el riesgo cuando te concedí el préstamo, no el riesgo que tú estás asumiendo en los 5 años hasta que me lo devuelvas.
Y llega un momento en que te has vuelto loca y has empezado a invertir en cosas, vamos, totalmente esotéricas, criptomonedas, por ejemplo. Y claro, yo no te presté el dinero para que invirtieras en criptomonedas. Dice, no, pero no es tu dinero, es otro que tenía yo que he ido ganando. Sí, sí, pero es que lo que tú has ido ganando es lo que permite que a mí me devuelvas el préstamo. Con lo cual yo estoy asumiendo un riesgo que no era el previsto inicialmente. Eso se llama riesgo moral. Eso se llama riesgo moral. O yo, gestor de una empresa, pues me endeudo porque si va bien, porque voy a gestionar más recursos, es decir, con los recursos, con el dinero que obtengo gestiono más recursos. Si va bien, gano más con el bono. Si va mal, lo más que debo hacer es cambiar de empresa. ¿De acuerdo? Es que el negocio estaba muy mal, el sector es muy complicado, no tiene una penalización. ¿Pero quién ha perdido? Los accionistas. Es decir, existe un riesgo en los gestores, que no son propietarios, de incrementar la deuda excesivamente porque privatizan las ganancias y socializan las pérdidas. Las ganancias les benefician a ellos, pero las pérdidas no les penalizan tanto. ¿De acuerdo? Riesgo moral. Hay que tener mucho cuidado con el riesgo moral. Bien, aquí tenéis un par de ejemplos. En este caso se trata de la financiación de un proyecto, que es un supermercado de 500 metros, en una zona que está en expansión. Sin embargo, existe un litigio que no es conocido por el financiador y la empresa que va a establecer el supermercado no lo ha comentado. El financiador ve el proyecto, ve las proyecciones, le parecen razonables, las proyecciones son razonables, salvo que ese litigio no derive en una condena, porque el litigio lo que va es que me limita las posibilidades de edificabilidad, es decir, que el proyecto tendría que ser mucho más reducido y a lo mejor ya siendo más reducido no consigo llegar al punto de equilibrio, no consigo vender lo suficiente para recuperar los costes, ¿de acuerdo? Entonces yo como financiador, que no conozco esa información, financio la operación. Hay una asimetría de información entre lo que sabía el prestatario y lo que sabe el prestamista. Y eso ha determinado una asignación de recursos errónea por parte del prestamista. Selección adversa. Por lo tanto, los prestamistas, cuando se relacionan con los gestores o con los propietarios, porque muchas veces los propietarios en compañías más pequeñas son los mismos gestores, pues le solicitan información sobre la compañía. Y en base a esa información, pues firman los contratos de préstamo con unas cláusulas determinadas, entre las cuales está el tipo de interés, que es la retribución del préstamo. Pero claro, aquí hay un warning, aquí hay una alarma. Es decir, esta información la prepara el gestor o propietario que necesita la financiación y que sabe que en función de cómo sea esa información, tomaré la decisión de concederla o no concederla, de ponerla más barata o más cara. Luego existe un incentivo muy fuerte a ser optimista en la presentación. No voy a hacer engañar. Donde hay que hacer estimaciones, pues soy optimista. ¿De acuerdo? No lo veo el vaso medio vacío, lo veo medio lleno. Esto es un caso de asimetría de información. Lo vamos a ilustrar con esos coches que son los limones. Y eso da lugar a dos tipos de problemas. La selección adversa, es decir, le concede el préstamo a quien no deba, o el riesgo moral. Una vez que he invertido el dinero, la compañía se dedica a asumir proyectos de mayor riesgo, con lo cual mi riesgo ha incrementado. Ha tenido un comportamiento que de alguna forma está rompiendo el equilibrio que había en el momento inicial, ¿no? Bien, mecanismos para mitigar ese riesgo. Pues mire usted, antes de conceder la operación voy a estudiarla. Y voy a estudiarla es que le voy a pedir información financiera, voy a mirar en el registro de impagos, a ver si usted ha atendido siempre sus compromisos o tiene un historial de impago. Voy a pedir a una casa de acreditación que me diga cuál es su rating comercial, es decir, si está atendiendo a sus proveedores o no. Voy a visitarle a la empresa, me va a contar su negocio. Voy a pedirle que la información sea auditada, ¿de acuerdo? Todo esto es previo. Y ya, por último, le voy a decir, mire usted, yo todo esto está ok, pero como usted quiere que yo me implique, yo no voy a participar de las ganancias solo limitadamente por el tipo de interés, usted me va a dar una garantía, con la cual yo me voy a cubrir por si esto no va como usted dice, recupero parte de la inversión, no le voy a pedir una garantía del 100%, le voy a pedir el 80%. El otro 20% lo asumo yo como posible pérdida. Me va a dar una garantía, pero también me va a dar una garantía personal, porque quiero que si esto va mal, usted
tenga o experimente unas consecuencias negativas en su patrimonio. Y aquí lo que estoy disciplinando es el riesgo moral. Esa garantía personal va más dirigida al riesgo moral que a la recuperabilidad, aunque también sirve para la recuperabilidad de la inversión, pero va sobre todo dirigida a que el comportamiento del gestor esté alineada. Claro, esto solo se puede pedir cuando el gestor es el propietario. Si no, el gestor te dirá, pues no lo firmo, porque aquí yo tampoco gano más allá de mi sueldo. ¿De acuerdo? Entonces, las garantías personales, cuando estás iniciando, suelen ser frecuentes. Cuando los negocios son muy consolidados, el banco no puede ponerse muy exigente porque entonces se queda sin clientes. Habrá otra entidad que esté dispuesta a darlo sin dar la garantía personal. ¿De acuerdo? Y después, pues ahí no acaba todo, porque eso ayuda a tomar la decisión de si concedo o no concedo y a qué precio. Pero el problema del riesgo moral lo voy a controlar a través de la garantía y lo voy a controlar siguiendo la operación. Es una vez que yo he dado el préstamo, pues anualmente visito a la empresa y dialogamos sobre cómo va el negocio. Incluso en el propio contrato puedo establecer lo que se llaman covenants, que son cláusulas en las cuales si en un momento determinado la compañía empeora su perfil de riesgo, hay que devolver anticipadamente el préstamo. Bueno, pues los covenants son críticos en la compañía porque existen siempre que hay una financiación importante. Porque yo puedo disciplinar en el momento inicial, pero ¿y dentro de 3 años en un préstamo a 10? Pues oye, puede haber cambiado todo tan radicalmente que estoy asumiendo unos riesgos para los 7 años restantes que no son los que yo había previsto inicialmente. Y entonces se establece en el contrato un covenant, una cláusula, que permitiría o bien la devolución anticipada o bien revisar los tipos de interés en función de la severidad de ese cambio de las circunstancias. Y normalmente los covenants, ¿a qué se refieren? Al EBITDA generado sobre la deuda o bien se refieren al ratio de endeudamiento, deuda sobre patrimonio. Si empeora mucho la situación, pues oye, me devuelves en el plazo de un mes toda la financiación. Con lo cual las compañías tratan de cumplir los covenants. Y eso lleva a que también gestionen muy optimistamente la información para cumplir los covenants. ¿De acuerdo? Bien, esto yo creo que es un punto importante. Segundo caso, este mismo supermercado, la entidad pide el préstamo a una entidad y se lo pide a dos. ¿Por qué? Porque no sabe si se van a dar. Y las dos se lo conceden. Y entonces dice, oye, que me han concedido 300 de más, pues voy a invertir una tienda en lugar de 500, la vamos a hacer de 800. Pero claro, 800 ya es un tamaño de tienda que a lo mejor no existe demanda. Estoy asumiendo más riesgo. ¿Quién va a pagar si va mal? Pues el que me ha financiado, pues yo me daré en quiebra, suspensión de pagos, y ellos experimentan las pérdidas. Ahora, como vaya bien, gano muchísimo más. Es una situación de riesgo moral. La situación inicial era una, pero yo con el dinero he conseguido he adoptado un proyecto con más riesgo. Porque una tienda de 500 metros está prevista para una demanda, para un tamaño de la demanda. Pero si la demanda no aumenta y yo aumento la instalación, el proyecto es menos rentable, menos viable. Esto se denomina riesgo moral. Situaciones en las que también se produce situación de asimetría en las relaciones de agencia entre propietarios y gestores. Normalmente en muchas compañías, sobre todo en las cotizadas, la gestión no reside en la misma persona que tiene la propiedad. La gestión la llevan personas que están especializadas en el sector o en el negocio que se les contrata para hacer esa gestión. Bien, en principio esas personas, pues yo las contrato en función de su trayectoria. Para alinear sus intereses con lo de la compañía, parte de su paquete retributivo va a ser variable, va a estar en función del rendimiento de determinadas magnitudes. ¿Y cuáles van a ser esas magnitudes? Pues magnitudes muy cercanas a la generación de caja o a la generación de resultados, porque esos resultados lo que permiten pagar dividendos, que es lo que gana el propietario. En una compañía el propietario gana la revalorización del negocio y los dividendos. Pues bien, yo al gestor lo que quiero es alinear su comportamiento con lo que a mí me interesa, le voy a retribuir una parte de su salario con base en estas magnitudes que a mí me interesa que se maximicen. Bien, entonces se establecen unos contratos para regular esta relación de agencia, en la cual el gestor pues se trata de disciplinar su comportamiento en función de los intereses de la propiedad. ¿De acuerdo? Y además se le establecen unos objetivos que de no cumplirse, pues bueno, pues podrían determinar la salida de ese gestor. Esto es como los entrenadores de fútbol. Mire usted que si usted no cumple, pues lo echamos. Lo que pasa es que los entrenadores de fútbol seguían por el sentimiento, no por lo que esté puesto en el contrato. Es decir, no le dicen a un entrenador, mire usted, si pierde 5 seguidos, se va a la calle, ¿no? Eso está más en el sentimiento. Pero yo creo que es un ejemplo que me sirve para entender, si no cumple los objetivos, te vas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mantiene
este contrato a lo largo del tiempo? Pues obviamente ese contrato necesita información financiera. Necesita información financiera que permita evaluar si se cumplen los criterios para dar la retribución variable o no, y si se cumplen los objetivos, que son objetivos financieros fundamentalmente, o no se cumplen. Claro, ¿quién prepara la información? Prepara la información quien va a ser evaluado. Imaginaros que vosotros hacéis los exámenes que os van a dar la nota. Vosotros redactáis el examen. ¿Cómo redactaríais el examen? ¿De forma independiente con lo que necesita un economista para poder operar en el mercado o según lo que vosotros sabéis? ¿Cómo haríais el examen? Marta, ¿tú cómo harías el examen? ¿Cómo diseñarías el examen? Imaginaros que yo os evalúo y el examen lo ponéis vosotros. Pues es lo mismo. ¿Lo habéis entendido? ¿Vais a poner el estándar que exige la sociedad? Pues los más honrados sí, pero no necesariamente. ¿Alguien estaría dispuesto a poner un examen que no es capaz de responder? Pues porque un gestor va a dar información que le va a perjudicar. Exactamente lo mismo. Problema ético importante, ¿no? Hay una información asimétrica que genera un problema de selección adversa. Tomo la decisión de mantener al directivo o no mantenerlo, tomo la decisión de pagarle o no pagarle equivocadamente. El directivo puede estar incorporando unos riesgos que no son los que yo deseo. ¿Cómo se mitiga todo eso? Pues los propietarios tienen que tener un órgano que supervise al gestor y que lo supervise ex ante y ex post. Ex ante significa que es que no haga cosas que me metan en un riesgo que yo no deseo. Por eso la estrategia la apruebo yo, porque la estrategia lleva implícito el riesgo. Y además voy a monitorizar determinados riesgos que como se excedan, voy a pedir cuentas para que se corrijan. Y además voy a pedirle cuentas de lo que ha hecho en el último periodo para decidir si se cumple el contrato y se le paga, o para evaluar si el rendimiento es suficiente o es insuficiente. Pues bien, ese funcionamiento del Consejo de Administración es lo que se denomina gobierno corporativo, donde se separa el gobierno, que son los propietarios y sus representantes, y los gestores, que son los que rinden cuentas al gobierno corporativo. ¿De acuerdo? Y esa relación no es una relación de vigilancia, que tiene ese punto de vigilancia, sino es una relación también de confianza. Yo como gobierno corporativo, como consejo de administración, apoyo al directivo para que consiga sus objetivos. Porque si el directivo consigue sus objetivos, los accionistas maximizan el valor de su aportación. Luego, es una relación en la cual se mezcla la confianza con un nivel razonable de escepticismo. Es más, yo pido al consejo que cuando el directivo le plantea un plan de negocio, una expansión, una inversión, la aportación de valor del consejo no está en decir yes man. La aportación de valor del consejo está en cuestionar todos los aspectos que tiene el planteamiento. Y si fruto de ese cuestionamiento se llega a la convicción de que los riesgos son razonables, abordar la decisión, pero con un nivel de seguridad mucho más alto. Pues bien, ese escenario ideal que exige consejeros que sean gente que sabe o gente que no sabe del tema. ¿Qué pensáis? ¿Se tiene que saber o no se tiene que saber? ¿Tu nombre es? Teresa. ¿La competencia es importante en el consejero? Es fundamental, porque el consejero tiene que tener criterio para ser escéptico, porque su valor está en el escepticismo que introduce la coctelera. Ser escéptico no significa bloqueante, significa poner todas las cuestiones encima de la mesa y después se decidirá si son relevantes o no lo son. Pero es aflorar todos los posibles problemas. Y tiene que ser independiente, obviamente, del gestor, siendo escéptico con el gestor. Pues bien, el gobierno corporativo exige un buen funcionamiento del consejo, aquí no se ve, pero es lo que pone, y para vigilar que la información es correcta, la información que tiene el consejo para tomar estas decisiones, la auditoría externa. ¿Y quién nombrará a los auditores externos? ¿El gestor o el propietario? El consejo de administración. ¿Quién creéis que va a nombrar a los auditores? Olga. Olga, ¿quién debería nombrar a los auditores? Los auditores son los externos que analizan la información y me dan garantías a través de un informe de que esa información es razonable. ¿Lo debe nombrar el Consejo de Administración o los gestores? ¿Quién crees tú que aporta más independencia? No lo sabes. ¿Tu nombre es? ¿Perdón? Belén, ¿no?
¿Quién debe nombrar a los auditores? ¿El Consejo o la alta dirección? La alta dirección. ¿Estáis todos de acuerdo en que debe ser la alta dirección? ¿Sí? Pero el auditor, ¿qué cuentas revisa? Las que ha preparado la alta dirección. El auditor revisa la información que ha preparado la alta dirección. Luego, ¿quién debe nombrar al auditor? ¿La alta dirección o el Consejo? El Consejo. ¿De acuerdo? El que debe nombrar al auditor es el que va a ser el usuario del informe, el Consejo de Administración, los accionistas. ¿De acuerdo? Por eso, en un mecanismo de buen gobierno, la auditoría externa la nombra el Consejo de Administración y el auditor externo se reúne con el Consejo de Administración con un comité que se llama Comité de Auditoría, donde no hay ejecutivos, para poder hablar con total libertad de forma y de fondo sobre los problemas que tiene la compañía. El auditor no necesita esa garantía de no estar los ejecutivos, lo tiene que hacer y lo va a hacer igual delante de los ejecutivos, pero se procura velar que en el fondo y en la forma se guarde esa independencia del auditor a la hora de reportar sus resultados. Y en el comité de auditoría expondrá los resultados de la auditoría, la estrategia de auditoría, porque al fin y al cabo es un servicio que hace al Consejo de Administración dándole assurance es garantía de que la información con la que toman las decisiones es una información razonable. Bien, con esto finalizamos las cuestiones relacionadas con la simetría de información y nos vamos a adentrar en el proceso de emisión de normas. ¿Cómo se emiten las normas? Pues las normas se emiten sobre la base de un marco conceptual de conceptos que es muy sólido, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las partes del marco conceptual? Aquí falta una, que son los estados financieros. Los objetivos de la información, que la información sea útil para la toma de decisiones, ese es el objetivo. Las características, vamos a verlas. Las más importantes, las principales son relevancia y representación fidedigna. Ahora las vamos a ver. Los estados financieros, es decir, una información es útil porque cumple unas características y esa información va en determinados instrumentos, en determinados vehículos, en determinados formatos. Esos formatos son los estados financieros, balance, cuenta de resultados. Perdón. Esos estados financieros tienen elementos y esos elementos hay que definirlos. Son los conceptos de activo, pasivo y patrimonio que van al balance, ingreso y gasto que van a la cuenta de pérdidas y ganancias. Y a partir de ahí hay que decidir cuándo los elementos se incorporan a los estados financieros y cuándo salen, reconocimiento y baja, y por cuánto se miden en el momento inicial y al cierre del ejercicio. Y finalmente, cómo se presentan en el balance de la cuenta de pérdida y ganancia los distintos elementos. ¿De acuerdo? Pues bien, en todo este proceso es muy importante que el marco institucional, es muy importante tener en cuenta el marco institucional, el marco conceptual y los estados financieros. Antes de entrar en cómo es el marco conceptual, hay que entender cuál es su función dentro del entramado de emisión de normas. Y para ello hay que remontarse al marco institucional. ¿Quién es quien emite las normas? Pues bien, las normas que nosotros vamos a estudiar son fundamentalmente las emitidas por la Fundación IFRS, en inglés, International Financial Reporting Standard, en castellano, Normas Internacionales de Información Financiera, Fundación NIF. ¿De acuerdo? Fundación NIF. La Fundación NIF tiene dos órganos, un órgano de gobierno, que es el patronato, y un órgano de gestión, que es International Accounting Standard Board. ¿Cuál es el objeto social de la Fundación NIF? Emitir normas. Luego, ¿qué es lo que hará ese consejo ejecutivo? Pues emitir normas. ¿Quién emite las normas? ¿El patronato o el consejo? El consejo. ¿El patronato qué es lo que hace? Captar fondos para que pueda haber una estructura. Porque el consejo tiene por debajo un equipo de más de 100 personas preparando los papeles de trabajo de las reuniones del consejo, contactando con los grupos de interés para ver cómo impactan las propuestas normativas en sus negocios y si presentan una información razonable. Y hay un permanente trabajo permanente de emisión de documentos de trabajo, reuniones mensuales, etcétera. De hecho, nosotros participamos mucho en ese proceso, informando pues a distintos colectivos sobre los avances mensuales de las reuniones del IASB. ¿De acuerdo? Pues bien, esta fundación es una organización privada y como una organización privada puede emitir normas que afectan a los ciudadanos cuando nadie los ha elegido. Pues bien, las normas de esta fundación privada en Europa, para que sean
vinculantes deben ser adoptadas por la Unión Europea, por la Comisión Europea. ¿De acuerdo? La Comisión Europea adopta las normas. Se llama el mecanismo de endorsement. Es decir, las normas se emiten por el IASB y para que formen parte de la legislación europea en formato de reglamento, que es directamente aplicable a los Estados miembros, pues es necesario que las endorse. Bien. ¿Y este organismo cómo consigue su legitimidad ante la Unión Europea, ante las jurisdicciones asiáticas, americanas, africanas, australianas, porque todo el mundo adopta sus normas? Pues bien, lo consiguen con una triple vía de legitimidad. Por un lado, la institucional. Es un órgano en el cual existe una gran independencia entre la función de captación de fondos y la emisión de normas, de forma que los financiadores no determinen cómo son las normas. Hay independencia en eso. En segundo lugar, política. Cuando se va a emitir una norma, existe un proceso que es totalmente transparente y abierto, se pueden observar todas las reuniones, existe documentación que es accesible libremente y además existen periodos de consulta en determinados sitios que exigen la publicación de documentos en los que se pueda opinar sobre ellos. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahí se consigue una legitimidad política, que lo que busca es, por un lado, mostrar una señal de transparencia, pero sobre todo captar información para la toma de decisiones por parte del Consejo. Y por último, una legitimidad técnica. Las normas responden a un marco conceptual. Un marco de conceptos que es una norma que ayuda a redactar normas. ¿De acuerdo? Es el manual para hacer normas. Pues nosotros en esta asignatura estudiamos el manual para hacer normas. ¿Qué es el marco conceptual? Pues el marco conceptual da un lenguaje en común a las normas en el ámbito internacional. Eso lo da las normas internacionales. El marco conceptual permite la consistencia entre normas y además facilita que a la hora de interpretar una norma la interpreto sobre los conceptos del marco conceptual. De esta forma que conseguimos pues, unos estados financieros que están razonablemente armonizados y permiten que un inversor pueda comparar dos compañías del mismo sector y evaluar si los rendimientos son adecuados al riesgo que asume o no lo son. Y en función de eso determinar cuál es el precio por el cual está dispuesto a transaccionar por esa compañía. Pues bien, ¿cuál es el esquema del marco conceptual? Y esta es la pirámide que os hablé antes y que ahora repito un poco más rápido porque ya la he comentado. En la cúspide está el objetivo de la información. Y para saber el objetivo de la información hay que saber que para quién es la información. La información es para los inversores, usuarios principales. Los inversores en sentido amplio. Potenciales accionistas, accionistas actuales y acreedores bancarios, acreedores financieros. ¿De acuerdo? Ellos, el objetivo de la información es ofrecer información que sea útil para la toma de decisiones de inversión. ¿Cómo sabemos que la información es útil? Oye, esto es muy ambiguo. Pues mira, si responde a determinadas características, la información es útil. ¿Cuáles son esas características? La relevancia. Es decir, la información tenga carácter predictivo, ayude a estimar qué es lo que va a pasar. Y en segundo lugar, que la información pueda ser confirmativa, confirme lo que habíamos previsto anteriormente. Esos son los dos elementos, dos características que hacen que la información sea relevante. Que sea predictiva, ayude a predecir, o que me ayude a confirmar estimaciones previas. Y en segundo lugar, que la información sea una representación fidedigna. Eso significa que la información sea completa, que sea neutral y que esté libre de error, es decir, que responda al fondo económico sobre la forma. Es decir, que de alguna forma la información sea fiable, me ayude a predecir y me pueda fiar de la información. No falta información, no está sesgada y además pues responde al fondo económico y no a la forma jurídica que se le ha dado. Pero además de esas características, ayudaría a mejorar la utilidad de la información si esta es comprensible. Si es muy farragosa, es muy voluminosa, la información pierde comprensibilidad. No es posible captar bien lo que nos están diciendo. Hoy día ya con la inteligencia artificial eso puede ayudar bastante. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que me diga la inteligencia artificial hay que chequearlo. Por lo menos hoy por hoy hay que chequearlo. Las ideas principales hay que verificarlas. Porque puede ser que haya una alucinación de la inteligencia artificial. Pero para eso sirve la inteligencia artificial. Me da un informe de 300 páginas y le hago preguntas sobre ese informe. Introduzco el informe y le hago preguntas sobre ese informe. Y además le pido que me diga la referencia, para que así pueda verificar que lo que dice la inteligencia artificial es correcto. Yo lo acepto. ¿De acuerdo? En segundo lugar, que sea comparable. Si la información es comparable a lo largo del tiempo, es decir, es uniforme,
magnífico, porque puedo ver la tendencia y eso me da una información extra a la foto en este momento. Y que sea comparable entre compañías. Es decir, en la medida en que la información esté estandarizada, homogeneizada entre compañías, yo puedo hacer comparaciones con el sector y decidir si estoy y evaluar si estoy por encima o por debajo del sector. Esto es fundamental. De hecho, en las tomas de decisiones que hacen las casas de valores, hay especialistas de sectores que conocen el sector, las tendencias y el desempeño de las compañías más importantes, con lo cual llega a tu compañía y saben perfectamente si estás en estándar, estás por encima o estás por debajo. Y si tu precio es más bajo de lo que se está pagando por otras compañías similares, pues van a recomendar comprar tu compañía. ¿De acuerdo? La oportunidad. Oportunidad significa que llega a tiempo. Una información tardía no sirve para tomar decisiones. Y por último, verificabilidad. Es decir, que si un tercero hiciese la información que hemos preparado nosotros, llegase a unas cifras muy similares. La información no es precisa, o sea, no es exacta, porque hay que hacer estimaciones sobre qué va a pasar con los activos. Es decir, ¿yo le voy a cobrar a Marta si le he vendido o no le voy a cobrar? Pues Horacio puede pensar que le va a cobrar y a lo mejor Marina piensa, pues mira, yo tengo dudas, yo creo que un 10% no lo voy a cobrar. Hay una estimación sobre la recuperabilidad de un saldo a cobrar. Pues bien, la información es verificable cuando Marina y yo llegamos a unos resultados muy parecidos al preparar los estados financieros. No exactamente iguales, porque hay estimaciones y puede haber pequeñas variaciones, pero esas variaciones no son significativas. Después hay una restricción coste-beneficio. Si lo que cuesta preparar la información no puede superar ampliamente los beneficios que tiene el inversor. El problema es que los costes son para el preparador y los beneficios son para el usuario. Son diferentes. Entonces, aquí el regulador tiene que decidir este dilema coste-beneficio. Y ahí está muy vinculado el concepto de materialidad. Cuando una información no es significativa, pues no hay que andar con mucho detalle, porque aquí, si esto no va a influir en la toma de decisiones, pues oye, despáchalo de la forma más operativa. Bien, una vez dicho esto, con estas características y esta restricción coste-beneficio, pues se debe preparar los estados financieros. Claro, estas características tienen que aflorarse en los diversos elementos que están en esos estados financieros. Y esas son las definiciones que se han hecho para maximizar la relevancia y preservar la fidelidad. Los criterios de reconocimiento que tratan de maximizar la relevancia y preservar la fidelidad. Y los criterios de valoración que tratan de preservar o incrementar la relevancia preservando la fidelidad. Es decir, a la hora de definir los elementos, los criterios de reconocimiento y los criterios de valoración, las normas contables hacen un trade-off que trata de maximizar esas características. Y así se definen. Con esas definiciones y esos criterios son ya elementos muy operativos que a mí me permiten elaborar normas. ¿De acuerdo? Finalmente están los criterios de presentación de los elementos en el balance, cuenta de resultados, que está el flujo efectivo, y los criterios de divulgación o revelación, que es información complementaria en la memoria. Bien, entramos en la recta final de la clase y de la sesión. ¿Cuáles son los marcos normativos existentes? De esto ya he hablado. Las compañías cotizadas, su información del grupo, la información consolidada, se presenta en las cotizadas bajo normas internacionales, en toda la Unión Europea, obligatoriamente. La información de la matriz, es decir, lo que se denominan cuentas individuales, se preparan con el marco nacional, que en España es el Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad y la normativa de desarrollo, que son las resoluciones del Instituto y las consultas que ayudan, que son interpretaciones ante transacciones concretas, ante dudas que se le han planteado al Instituto de Contabilidad. Las compañías no cotizadas, cuando son grupos de sociedades, pueden presentar su información consolidada bajo normas internacionales, si bien su información individual de la matriz tiene que ser con criterios nacionales. Esto genera que tengo que utilizar los marcos de información y tendré que hacer ajustes. Esto es un coste del sistema contable. Al haber dos sistemas simultáneos, quien prepara la información consolidada utiliza normas internacionales, si es una cotizada, pero las informaciones individuales con las cuales se hace la consolidada están con otro marco normativo. Es por eso por lo que el ICAC decidió, al emitirse el Plan General de Contabilidad de 2007, el Consejo de Ministros, pero asesorado por el ICAC, que fue el que hace al final el operativo, es el ICAC, pues decidió, oye, vamos a intentar que nuestro marco normativo sea muy parecido al internacional, porque reducimos estas fricciones, que las cuentas individuales van con unos criterios y las consolidadas van con otros. Y como hay que integrar las individuales para hacer el consolidado, pues hay que cambiar todas a estos criterios internacionales y después agregar. Y después porque el usuario tiene que decidir
con unos estados financieros, porque ante un grupo hay que mirar siempre el consolidado con normas internacionales, frente a una compañía que no es un grupo y me da unos individuales. Y ambas están hechos con normas que son distintas o que son comparables. Y al final se va el concepto de comparabilidad. Son comparables. Es razonable la comparación entre ellas. Actualmente es comparable la información española con la internacional. Hay alguna norma que es más disruptiva, como la de arrendamientos, que es diferente a nivel internacional con la española. La española es la anterior a esta norma de arrendamientos que cambió en 2016, hace 10 años. ¿De acuerdo? Los procesos aquí son lentos. Bien, por último, en determinados sectores existen adaptaciones sectoriales que se adaptan a las particularidades del sector, como puede ser la entidad sin ánimo de lucro o las entidades públicas, donde el concepto de rendimiento de ánimo de lucro pues influye mucho a la hora de contabilizar los ingresos y los gastos. Y después hay sectores muy particulares como el financiero y el de seguros, que además, como mecanismo de supervisión de estas entidades, pues en las normas las emiten los organismos supervisores, porque a través de la información que preparan se consigue supervisar también de forma más eficaz a estas entidades. Son entidades sistémicas. Si un banco quiebra, el daño que se produce a la economía es muy grande, mucho más grande que si quiebra una empresa comercial. Por lo tanto, las normas de estas entidades, las financieras y las de seguros, se realizan con circulares del Banco de España o de la Dirección General de Seguros. Esta normativa, la normativa internacional, la normativa del Banco de España y sobre todo, está plenamente adaptada a normas internacionales. Cambian las normas internacionales y unos meses después están modificándose las circulares. ¿Por qué? Porque los bancos españoles son bancos que operan en mercados internacionales y tienen que ser su información perfectamente comparable. Y esa es la razón por la que, una vez que se adopta en el ámbito de la Unión Europea, muy rápidamente se incorporan a las circulares. Finalizamos ya. ¿Cuál es el proceso para preparar información? Pues bien, ante una transacción o un evento, lo primero que hay que preguntarse es cuál es el fundamento económico, por qué se ha hecho esta transacción. Esa es la primera pregunta. Y a partir de ahí visitamos, oye, pues esto según los criterios del marco, pues va a dar lugar a un activo, un pasivo, voy a reconocerme un ingreso o tengo que reconocerme una pérdida inmediatamente. Establezco unos criterios, ¿no? Esos criterios, pues los modelo con criterios de reconocimiento. Oye, pues la información cumple la definición y además los flujos de caja son probables. Por lo tanto, reconozco el elemento. O ya no cumple la definición, pues doy de baja. O ya no es probable los flujos de caja, pues entonces doy de baja el elemento, ¿no? La medición. La medición, pues normalmente aquí vamos a referirnos a la norma, es decir, cuál es el criterio más relevante. Y normalmente en España, cuando el activo que se adquiere es para usarlo, pues se va a mantener el coste histórico que va a ir cambiando por la pérdida de valor del activo. Bueno, pues los criterios de medición que se hayan elegido. Y la presentación y revelación, pues esto tiene que ser una partida que voy a recuperar en menos de un año, en más de un año, es un ingreso, un gasto corriente, operativo, o de explotación, o no lo es, etcétera. Pues bien, con esto yo me hago una aproximación de cómo creo que va a quedar la operación dibujada. Y estoy en el ámbito de los conceptos. Entonces, como hay una regulación concreta que posiblemente la afecte, me voy a las normas y veo lo que dice la norma. Y si la norma coincide con lo que yo había pensado, entiendo por qué la norma me está dando esa regulación y entiendo cómo explicar lo que ha sucedido. Puedo explicar mejor el impacto en los estados financieros de esa transacción. Por lo tanto, seleccionamos la norma contable y a partir de ahí, pues ya se presenta en los estados financieros. Y con este análisis que hemos hecho conceptual, entendemos mucho mejor por qué esta información presentada de esta forma maximiza las características de la información. Finalizamos ya con el calendario. Calendario contable empieza, si el año es el año natural, el ejercicio económico coincidiese con el año natural, pues empieza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Y en medio pues se registran operaciones, cada 3 meses se van preparando un balance y cuentas e inventarios que se van depositando en un libro específico de balances y balances, sumas y saldos. Bien, fechas clave. Pues bien, la información del año N, la información anual del año N, hay que formular cuentas por parte del Consejo. Formular significa preparar cuentas y aprobarlas en el Consejo de Administración. Consejo de Administración. Antes del 31 de marzo, antes de los 3 meses. ¿Se puede hacer antes? Sí. ¿Se puede hacer después? Ya estás fuera de plazo. ¿De acuerdo? Una vez que se ha formulado cuentas, el auditor dispone como mínimo del plazo de un mes. ¿Puede entregarte el informe? Sí.
Normalmente te lo va a entregar a los pocos días, porque hay un periodo ahí de hechos posteriores que él quiere que sea lo mínimo posible porque le puede alterar sus conclusiones. Entonces, pero tiene un plazo de un mes. Dispone del plazo de un mes para entregar el informe de auditoría. Y ahora ya las cuentas anuales y el informe de auditoría, ¿a quién va? Pues al máximo órgano competente de gobierno, la Junta General de Accionistas, que se suele reunir una vez al año con carácter ordinario. ¿Para qué? Para aprobar las cuentas. ¿Cuándo? Antes de los 6 meses desde el cierre contable. Que puede ser aquí, puede ser el día 3 de mayo perfectamente. ¿De acuerdo? Bueno, con los plazos convenientes de convocatoria de 15 días, etcétera, ¿no? Pero el límite es el 30 de junio. Y una vez que se han aprobado las cuentas de la Junta General de Accionistas con la propuesta de instrucción del resultado, ¿qué se hace? Pues hay que depositarlo en el registro mercantil para que cualquier usuario la pueda consultar. ¿Y eso cuál es la fecha límite? Un mes después de la aprobación de las cuentas. La fecha límite es el 31 de julio. Depósito en el registro mercantil. Normalmente la formulación de cuentas lleva un preinforme de auditoría que si todo se confirma en la reunión del Consejo, pues será el informe de auditoría final. Dime, por favor. Sí, 31 de marzo para formular cuentas. Formular cuentas es preparar cuentas. Eso hace el Consejo de Administración, los administradores. Informe de auditoría en el plazo de un mes, 30 de abril. Aprobación en Junta General de Accionistas antes de los 6 meses desde el cierre de las cuentas. Depósito en el registro mercantil en el mes siguiente a la aprobación de cuentas. Bien, es muy importante que sepáis que las compañías cotizadas normalmente van a empezar a formular cuentas, los consejos de administración, en este mes de febrero, porque cuanto antes llegue la información es más oportuna. Por lo tanto, llegará la información, inmediatamente llegarán los informes de auditoría y se aprobarán en las juntas generales de accionistas. ¿Eso qué significa? Que los auditores tienen un pic de trabajo en las cotizadas entre enero y febrero muy fuerte, porque el trabajo hay que despacharlo en ese tiempo. Y normalmente el trabajo lo que se hace es durante el periodo. Hay una auditoría recurrente durante el periodo de sistemas para ver que los sistemas van a dar información fiable y determinados saldos en periodos intermedios, de forma que parte la auditoría en dos secciones. Tú auditas hasta una fecha durante el ejercicio y la fecha restante la haces en este periodo final. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto hemos acabado el tema. El resumen lo tenéis ahí, pero yo creo que es más importante dejar de grabar.